Bueno, sí, en el mensaje del día anterior, cuando me tocó a mí, vimos la ciudad de Babilonia, la destrucción de la ciudad de Babilonia. Hoy vamos a viajar a otra ciudad. Vamos a ver la destrucción de la ciudad de Nínive. Y esta profecía la podemos encontrar en el libro del profeta Nahum, el cual es un mensaje contundente de juicio contra esta ciudad, Nínive, que es la capital del imperio asirio. Que precisamente este imperio asirio había sido usado por Dios anteriormente para disciplinar a Israel. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Pero sin embargo, por su orgullo, violencia y crueldad, se convirtió en un símbolo de opresión y arrogancia. Recordemos que un siglo antes, por medio de Jonás, Nínive ya se había arrepentido ante la predicación del profeta. Y Dios en aquel momento les concedió misericordia. Esto más concretamente se ve en el capítulo 3 del libro de Jonás. Sin embargo, generaciones después, como pasa la mayoría de las veces, volvieron otra vez a su maldad hasta que ahora Dios dijo basta y anuncia su destrucción definitiva. En el primer capítulo, como es un libro tan pequeño, son 3 capítulos solo, este libro de Nahum, bastante corto, vamos a ver los 3 de manera reducida para que veamos cómo fue la destrucción y cómo lo vivió Dios también. En el primer capítulo, Dios es presentado como celoso y vengador, lento para la ira, porque primeramente tuvo paciencia, pero grande en poder. Esto se ve en el primer capítulo, en los versículos 2 y 3, que dice así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Con esto lo que se afirma es que nadie puede escapar de su indignación, por una parte, pero también a la vez muestra fidelidad con su pueblo. Como bien dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En este capítulo podemos ver que el juicio contra Nínive no es un capricho. Ningún juicio que ha hecho Dios son por capricho, porque Él ha querido que fuera así, ¿no? Sino el acto justo de un Dios santo. En el capítulo 2 se describe vívidamente esa caída de la ciudad. Nahum describe pues ese asedio que había, carros, soldados y muros destruidos, en versículos del 3 al 6 en el capítulo 2, que dice así: el escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las sayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará de él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro, y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido. Otra cosa que también se refleja es en el mismo capítulo, en versículos 9 y 10, en los que después de que esta ciudad sea famosa por su riqueza, sería saqueada. Dice así esos versículos: saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Y finalmente Dios mismo declara:
en versículo 13 del mismo capítulo 2. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos. Y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. En este capítulo, como podemos ver, cuando Dios se convierte en un enemigo de la nación, de una nación, no importa el poderío militar que tenga, no importa las murallas que tenga, terminará siendo sentenciada. Y en el último capítulo vemos el destino final de Nínive, cómo termina. En el versículo 1 del capítulo 3 se describe a esta ciudad como sanguinaria, llena de mentira y rapiña. Dice así: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Sus prácticas violentas y su idolatría es lo que atrajeron la ira de Dios. Su destrucción iba a ser tan completa que todos los que la vieran se burlarían de ella. Esto lo dice en el último versículo, el 19 de este capítulo 3. Que dice así: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Esta profecía se terminó cumpliendo en el año 612 a.C., siendo destruida así por los medos y babilonios, y nunca volvió a levantarse como potencia mundial. Cabe decir, como curiosidad, que los medos fueron los mismos que destruyeron Babilonia, como vimos en la ciudad anterior, ¿no? Junto con el rey Ciro de Persia. La Biblia no lo confirma de manera directa, pero sí lo confirma de manera indirecta. En Sofonías, capítulo 2, versículos 13 y 14, se profetiza exactamente lo mismo. Y esto además es escrito después de Jonás, por lo que refuerza esa confirmación, junto también al silencio bíblico que hay a partir de aquí sobre Nínive, porque ya no se vuelve a pronunciar la Biblia más sobre Nínive. Es como que desapareció, ya no existe, ya no voy a hablar más de ti. Estos son los versículos que dice, del 13 al 15, que dice así: extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en soledad, seca como un desierto. Y se recostarán en medio de ella los rebaños. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Este hecho además también está atestiguado por un historiador de la época llamado Diodoro Sículo, que relató la destrucción en Nínive. O sea, es una prueba más, ¿no?, de que su destrucción fue llevada a cabo, aunque luego no fuera confirmada directamente en la Biblia. También una curiosidad que he encontrado respecto a esto, a la ciudad de Nínive, es que en 2014 el Estado Islámico invadió ese territorio y destruyó su patrimonio histórico. Por si quedaba algo. Nínive, como hemos visto, fue una ciudad poderosa, rica y temida. Pero llegó un momento en que Dios dijo: basta de violencia, basta de orgullo, basta de maldad. Y la ciudad que parecía invencible, como también lo parecía la ciudad de Babilonia, desapareció en la historia. Nínive había experimentado anteriormente misericordia en tiempos de Jonás, pero abusó de la paciencia de Dios. Hoy también pasa que mucha gente o muchos confunden la paciencia de Dios con indiferencia. Pero llegará el día que cuando Él juzgue el pecado, si no hay arrepentimiento. Nuestro Dios es un Dios que no castiga sin razón.
Nínive en su tiempo fue un imperio cruel, sanguinario y opresor. Lo mismo ocurre con toda nación o persona que vive en soberbia, idolatría y violencia. Dios ve, Dios escucha y Dios actúa. Mientras Nínive caía, Dios decía: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esto nos dice que el que confía en Dios no será destruido, aunque el mundo tiemble. Nuestra seguridad no está en muros, no está en ejércitos, ni en riquezas, ni en naciones, sino en Cristo, nuestro Salvador. Así que vamos a orar para que reconozcamos que Dios es lento para la ira, pero también justo para juzgar. Te pedimos, Señor, oramos, te pedimos que nos ayudes a no abusar de tu paciencia, Señor, sino que vivamos en arrepentimiento y en obediencia. Que nos arrepintamos de verdad, Señor, y que no seamos indiferentes ante ti. Que no seamos como la ciudad de Nínive, que volvió a su maldad, o como Babilonia, sino como tu pueblo fiel que confía en ti, Señor. Sé nuestra fortaleza en el día de la angustia, en el día en el que las cosas vayan mal, que tú estés aquí y nos fortalezcas. Y enséñanos a vivir, Señor, bajo tu reino eterno. En tu nombre, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a continuar con los mensajes que hemos comenzado hace unos cuantos domingos. Estamos hablando de los en esto del apóstol San Juan. ¿Vale? En esto del apóstol San Juan. A manera de recordatorio, Juan, el apóstol Juan en su primera epístola universal, pues menciona esta palabra en esto por lo menos unas 16 veces, ¿no? Y he querido centrarme en esto, valga la redundancia, para poder extraer pues algunas verdades doctrinales y algunas promesas maravillosas que el Señor nos deja en su palabra, precisamente de esta palabra, ¿no? Hablábamos que en griego, en esto, era dos palabras también, igual que en español, en la palabra griego en, que significa en, una preposición normalita, y esto, que es la palabra touto, que es un pronombre demostrativo, esto, no, como eso, aquello, ¿no? Y el apóstol Juan precisamente dice, en esto hace una declaración y explica por qué en esto se dan esas cosas, ¿no? En nuestra Reina Valera lo tenemos traducido así como en esto, y es una traducción pues bastante acertada, ¿no? Porque es lo que significa literalmente en griego, ¿no? Y la primera vez, el primer domingo, pues hablábamos de en esto se mostró el amor de Dios, ¿no? Y el apóstol Juan pasaba a explicar en qué se mostró el amor de Dios. Era como decir, en esto se mostró, dos puntos, y después se explica en qué se mostró, ¿vale? Y hemos cubierto tres en esto. El primer en esto, precisamente ya lo acabamos de nombrar, en esto se mostró el amor, y era un mensaje que se centraba, un mensaje súper cristocéntrico, que se centraba básicamente pues en el mensaje de la cruz, poniendo énfasis en el sacrificio de Cristo y en la entrega del Padre al Hijo, ¿no? Entregar pues a su único Hijo por el amor, por amor a sus criaturas. El segundo en esto era, en esto conocemos que conocemos, y era un juego de palabras que el apóstol Juan nos dejaba precisamente porque estaba atacando una doctrina que se estaba infiltrando dentro de la iglesia en el siglo I, siglo II y siglo III, que era el gnosticismo, esa doctrina que habla de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna y de conocer a Dios por medio del conocimiento. Por eso se llaman gnosticismo. Gnosis era la palabra conocimiento, y el apóstol Juan atacaba literalmente esa doctrina diciendo, en esto conocemos que conocemos a Dios, en que obedecemos sus mandamientos. O sea que no es a través del conocimiento y dejar nuestro testimonio vacío y hueco, sino que en realidad conocemos a Dios cuando obedecemos su palabra, cuando actuamos en rectitud, lo dice la palabra, y cuando tenemos comunión con nuestros hermanos. En esto conocemos que conocemos a Dios, no teniendo conocimiento, sino obedeciendo su palabra y comportándonos como creyentes de testimonio. La semana pasada vimos el tercer en esto, y el en esto era, en esto se manifiestan
los hijos de Dios y las tinieblas, y hacemos una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, ¿no? Comparando un poco quiénes pertenecían al reino de los cielos y quiénes pertenecían al reino de las tinieblas. Y básicamente se reforzaba la idea de que la manera en cómo se manifestaban, de cómo se manifiestan los hijos de Dios, cómo nos manifestamos nosotros como hijos de Dios, es haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios y amándonos los unos a los otros. Y había una reflexión o un llamado pues, a la reflexión en amarnos los unos a los otros como creyentes, ¿no? Y el cuarto en esto que vamos a ver hoy, que nos vamos a centrar, hoy vamos a ver unos dos en estos, el cuarto en esto y el quinto, ¿no? Es una idea que viene articulada un poco del en esto anterior, y la completa, pues, de alguna manera, o la amplía, ¿no? En el punto de amarnos los unos a los otros como creyentes. Hermanos, sin ánimo de ser muy cabalístico y ni hacer apología de la numerología y de ese tipo de cosas, porque a veces podemos caer en este tipo de problemas cuando hablamos de la palabra, pero sin ánimos de ser, vuelvo y repito, numerólogo, ni cabalístico, o cualquier otra disciplina que pueda sonar así a superstición o a superchería, ¿no? Los versículos 16 de los capítulos 3 de todos los libros de la Biblia son bastante curiosos. Si algún día quieres hacer un ejercicio de mirar todos los versículos 16 de los capítulos 3 de los libros de la Biblia, te vas a encontrar con bastantes sorpresas porque por alguna razón son maravillosos. O sea, nos encierran una verdad muy bonita, ideas preciosas, contundentes, irrefutables y que son definitivamente de bendición para el creyente, ¿no? Entonces, te animo que algún día hagas eso, ¿no? Y esto lo digo porque uno de los versículos más conocidos y más importantes para nosotros los creyentes está precisamente en el capítulo 3, versículo 16, otra vez del mismo autor del Evangelio de Juan. Y Juan nos dice uno de los versículos que por lo general los cristianos más conocemos de memoria y no sabemos, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y en esta ocasión, el cuarto en esto, el mismo apóstol Juan, el mismo que escribe Juan 3:16, inspirado por el Espíritu Santo, cae precisamente en el capítulo 3, versículo 16, el cuarto en esto que nos toca mirar un poquito en esta mañana. Y es un versículo maravilloso que acabamos de mencionar y para mí tiene muchísima relación con Juan 3:16, primera de Juan 3:16. Te invito a que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer primera de Juan 3:16. ¿Lo tenemos? Ya casi. Juan 3:16. Primera de Juan 3:16, perdón. En esto, aquí tenemos el en esto, nuestro famoso en esto, de los que estamos centrados. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué hemos conocido el amor? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Creo, hermanos, que existe un nexo indiscutible entre Juan 3:16 y primera de Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, lo dio en sacrificio por nosotros. Y aquí Juan dice que en esto hemos conocido el amor. ¿Y el amor en qué lo conocemos? Pues va a comentar precisamente en cómo hemos conocido el amor, y el amor lo hemos conocido en que Él puso su vida por nosotros, ¿no? Y bueno, hermanos, no se conoce el amor, y esto pues como creyentes ahora nosotros lo sabemos. No se conoce el amor cuando somos pequeñitos y tenemos ese amor incondicional por el primer perrito que nos regalan. Yo me acuerdo del primer perrito que yo tuve, lo amé de una manera impresionante. Mickey se llamaba, era un perrito negro, súper feo, pero lo quería mucho. Pero ese no es el amor. Tampoco es el amor cuando conocemos a esa persona especial y sentimos esa
maripositas en el estómago, ni siquiera cuando vemos el amor de nuestras madres en nuestras vidas, que es un amor tan grande y tan impresionante. Conocemos el amor como creyentes cuando conocemos a Dios y cuando entendemos el don de Dios en nuestras vidas, cuando conocemos el Evangelio y cuando sabemos que Él puso su vida por nosotros. Pero la segunda parte, hermanos, del versículo 16 le añade una dimensión más profunda y de un compromiso mayor al amor de Dios y al amor que nosotros hemos conocido cuando el Señor dio su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor. No solamente que Él puso su vida por nosotros, sino que también nosotros tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Esto es súper comprometedor, hermano, porque quiere decir que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Hermanos, en el Evangelio, el mundo ya no gira en torno de nosotros mismos. En el Evangelio es un constante negarnos a nosotros mismos. Es un constante caminar la segunda milla que nos pide. Es un constante, ¿quieres decir la chaqueta? Pues el pantalón también, la capa también, el sombrero también. Es un constante dar, es un constante entregar. Y nosotros como creyentes, el Señor nos está recordando aquí la importancia de poder dar nuestra vida por nuestros hermanos queridos, por los creyentes. No quiere decir que nos vamos a sacrificar y nos van a crucificar a nosotros porque nosotros no tenemos la facultad de bendecir con nuestra crucifixión, ni nada, ni con nuestro sacrificio. Pero esa entrega que Dios pide de nosotros para que nosotros podamos ser una bendición para el hermano que lo necesita, es algo que yo creo que Dios nos está llamando la atención, por lo menos lo está haciendo conmigo, y me está llamando la atención y me dice que si yo he conocido a Dios, que si yo creo que yo conozco qué es el amor, no solamente lo conozco por ser sabedor de lo que Dios ha hecho por mí, sino también porque yo doy mi vida por mis hermanos. Y muchas veces, todas las veces que tenemos que decirnos no a nosotros mismos para poder dedicarle un tiempo de oración a mi hermano, para poder decirle, hermano, ven acá que te quiero escuchar lo que tú tienes para decirme para mí, o hermano, o un sacrificio personal, yo voy a dejar de esta semana, qué sé yo, de tomar un café todos los días para tener una bendición para darle a mi hermano y comprarle, qué sé yo, una hamburguesa del McDonald's o algo rico que a él le guste para que se note que yo he tenido un sacrificio y que yo he hecho algo por mi hermano. Y es algo que me tiene que doler, es algo que tiene que ser un sacrificio de parte mía. Y el versículo 17 es muchísimo más contundente porque completa la idea y el apóstol Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y aquí no se trata solo de la oración, aquí no se trata, muy bien, saltando la cuerdita, no se trata solo de la oración, no se trata solo de que, bueno, sí, yo pienso en mi hermano y cuando lo veo lo abrazo y le digo que el Señor te bendiga. No, aquí se trata de desprenderse, aquí se trata también de un sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cuándo fue la última vez que, por lo menos que oramos? Yo sé que aquí en Europa ahora el contexto es, o sea, que un hermano ahora mío esté tirado en la calle, sin casa y sin techo, es complicado. Porque bueno, hay un sistema que permite pues que la persona que tiene necesidad tenga ciertas ayudas y esté acogido. Pero ¿cuándo fue la última vez que doblamos nuestras rodillas y le dijimos, Señor, yo quiero bendecir esta semana a alguien? Muéstrame, Señor, la necesidad que tenga algún hermano, alguna hermana, porque yo quiero ayudarle a cubrirle esa necesidad. Porque yo me quiero desprender, tal vez de algo que a mí me duela, de algo que yo quiero tener, para poder bendecir a mi hermano. Porque yo quiero que tu amor more en mí y se vea, y se note. Hijitos míos,
dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hombre, se nos tiene que notar, como hemos dicho todos estos días, ¿no? El otro día hablábamos de ser peregrinos, de ser extranjeros, ¿no? Que se nos tiene que notar, se nos tiene que notar. ¿Se acuerdan que decíamos? Cuando abrimos la boca y estamos en otro país, que se nos nota que somos extranjeros, que somos turistas. El chino que viene con la camarota y con lo que se te nota. Y a nosotros se nos tiene que notar eso, se nos tiene que notar, queridos hermanos. No hablemos de palabra ni de lengua. La teoría está muy bien, pero la teoría en los libros está maravillosamente bien. Tenemos que poner en práctica lo que nosotros en teoría sabemos, hacerlo, amarlo, de hecho y en verdad. El apóstol Juan nos invita a ser proactivos y a poner por obra nuestro cristianismo, hermanos. Si sabemos, si tenemos conciencia de que hay un hermano que tiene alguna necesidad y cerramos nuestro corazón contra él, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros? Hermanos, lo que demuestra que hemos conocido el amor y que amamos de hecho y de verdad y no de palabra o de lengua, como dice el apóstol Juan, es precisamente en esto, en que sabemos que Dios ha entregado su vida por nosotros, pero que nosotros también entregamos nuestras vidas por los hermanos. Y ese es el primer en esto que tenemos en esta mañana. El segundo en esto. Prácticamente de inmediato surge un nuevo en esto y lo podemos encontrar en el versículo 19. Ahí mismo, primera de Juan 3:19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Lo de conocemos lo repite mucho el apóstol Juan porque nuevamente el apóstol Juan está atacando la doctrina del conocimiento, del gnosticismo. Y les está diciendo a esta corriente gnóstica que se estaba metiendo dentro de la iglesia, ojo, yo te voy a decir, inspirado por el Espíritu Santo, cómo es que nosotros conocemos las cosas. No por esa postura de sincretismo, de coger un poquito del judaísmo, un poquito de la filosofía griega, un poquito del cristianismo, otro poquito de esta religión pagana, porque eso era el gnosticismo, era una mezcla de cosas, ¿no? Que al final pues lo que hacían era más daño que cualquier otra cosa y en la vida de la persona se mantenía prácticamente sin cambiar. Y el apóstol Juan otra vez dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Yo creo que aquí, hermanos, el apóstol Juan aborda un tema que en mayor o en menor medida a todos nosotros, a todos los creyentes, les ha tocado padecer, sufrir o atravesar en algún momento de nuestras vidas. Cuando nuestro corazón nos acusa. ¿Te ha pasado alguna vez que tu corazón te acusa? Durante la secundaria, en el instituto, leí un relato de un autor llamado Edgar Allan Poe. ¿Habéis oído hablar de Edgar Allan Poe? Sí, es un tío que escribía pues, unos relatos bastante oscuros, así, en plan gótico. Si lees la biografía de él, parece una película de Final Destination. Se le muere todo el mundo y el que no se le muere mata a otro y tal. Es una cosa impresionante, ¿no? Y pues se derivó en que el hombre escribía pues estos relatos relativamente oscuros y góticos, ¿no? Y había un relato que siempre me llamó mucho la atención cuando lo leí la primera vez. Se llamaba El corazón delator. Hay muchas referencias en películas y hasta en Los Simpsons sale una referencia del corazón delator, ¿no? Es muy famoso el relato, ¿no? Se trata de un hombre que vive con otro, con un anciano que tiene un ojo así medio malo o algo por el estilo, medio recuerdo, pero al final el hombre se obsesiona tanto con este hombre que lo mata. Lo mata, lo corta en pedacitos y lo mete debajo del parqué, o sea, levanta las tablas del suelo en la casa y mete los pedacitos por allí, ¿no? Entre ellos el corazón. Bueno, es una historia, ¿no? Y deja el corazón por allí. Y viene la policía, porque está buscando el abuelo. Y el hombre está siendo interrogado por la policía y empieza como una especie de ansiedad
o de desesperación en él, porque él escucha el corazón del hombre que está latiendo debajo del suelo. Tuc, 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 tuc. Por eso se llama el corazón delator. Tuc, 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 tuc. Y él empieza a decir, lo van a escuchar la policía, van a escuchar el corazón y lo van a levantar. Y empieza a ser una cosa mental tan impresionante que al final, pues, os cuento el final para que no tengáis que leer el libro y así mejor leéis la Biblia. Al final, pues, le confiesa, ¿no? Sí, fui yo, lo maté y tal, porque era tanto lo que escuchaba el corazón y él pensaba que todo el mundo iba a escuchar el corazón, ¿no? Pero obviamente el corazón no estaba latiendo porque el hombre estaba muerto, ¿no? Pero todo era reflejo del sentimiento de culpabilidad que este hombre tenía, ¿no? Y lo atormentaba, pues, su conciencia, y era la manera en cómo el autor utilizó, pues, eso para escribir ese relato, ¿no? La Biblia, hermanos, define el corazón del hombre como más engañoso que todas las cosas. El mentiroso más grande que existe y también el perverso. Jeremías lo dice en capítulo 7, en el capítulo 17, versículo 9 de Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, tenemos dentro un inquilino que no solamente es el engañador más grande que hay, sino que también es perverso. Lo tenemos por dentro, un bicho perverso y engañoso. Hermanos, ¿cuántas veces, vamos a ponernos las manos aquí en el corazón, engañoso y perverso, pero cuántas veces nuestro propio corazón nos ha acusado? A mí me ha pasado mucho, ¿no? Nos ha acusado de cosas que hemos hecho y que trae otra vez a nuestra memoria. Y nos atormenta con estas cosas. Y sentimos esa culpabilidad, no como el que mató, porque ese sí lo había matado de verdad. Pero hay cosas que hemos hecho y hay cosas que lamentablemente, errores que hemos cometido en nuestras vidas, que nos persiguen. Y el corazón este asqueroso que tenemos de vez en cuando nos dice, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo miserable que tú eres? ¿Lo pecador que tú eres? Nos trata de recordar lo miserable que somos, lo sucio y los pecadores que somos. Y lo peor es que nos lleva a sentirnos tan mal que llegamos a tener un concepto de nosotros mismos que Dios no tiene de nosotros mismos, ¿no? Nos sumergimos tal vez en una espiral de culpabilidad y parece que cuando vamos a un sitio parece que todo el mundo nos señala con el dedo porque ese es el corazón que nos está intentando convencer de lo contrario. Y todo porque le hemos hecho caso a esa voz interior que nos acusa una y otra vez y que por supuesto no tiene nada que ver con lo que Dios dice de nosotros y con lo que Jesús ha hecho por nosotros. El segundo en esto, hermano, que nos ocupa en el día de hoy, nos indica cómo sabemos que somos de la verdad. Eso lo dice allí. ¿Cómo sabemos? En esto sabemos que somos de la verdad. ¿Y cómo sabemos que pertenecemos a Dios y que estamos en el camino correcto? Hermanos, si hay una persona en el mundo, y aprovecho que no está para decirlo, que me hace constantemente preguntas difíciles de verdad, no tenéis idea, con las locuras que me sale a veces de preguntas, es Valeria, mi hija pequeña. El otro día me preguntó, papá, si hay tantas religiones, y yo estudio con uno que es musulmán, y estudio con otro que cree en esto, si hay tantas religiones y tantas personas que creen en cosas diferentes, ¿cómo sabemos que la nuestra es la verdadera? En realidad no es una pregunta difícil de responder, pero es una respuesta difícil de dar a una niña de 11 años. En particular, esto es algo muy personal, hermanos. Yo siempre pienso en mi fe, no como en la fe verdadera, no como que yo milito en la fe verdadera, no como que yo estoy en la iglesia verdadera, no como la fe que posee la verdad, no como la religión que es la verdadera, porque eso es como decir, bueno, yo estoy en la verdadera y todos los demás están en la religión falsa y equivocada. Yo más bien, y vuelvo y repito, esto es una filosofía de vida personal, yo pienso más bien en mi fe, no como yo que poseo la verdad,
sino como alguien a quien la verdad lo posee. O sea, no es que yo tengo la verdad, es que la verdad me tiene a mí. Porque la verdad es Dios y Él me ha aceptado como su hijo. Y yo vivo bajo su sombra, bajo su sala, bajo su cobertura, ¿no? Y tal vez yo me identifico, tal vez por eso yo me identifico tanto con este versículo, porque dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La palabra aseguraremos en griego, en el griego original, que dice el versículo allí, se puede traducir como persuadiremos. Y es curioso, ¿no? Porque en ese sentido lo que nos quiere indicar Juan es que la manera en cómo nosotros vamos a ver que somos de la verdad, no que tenemos la verdad, no que somos los verdaderos, que somos de la verdad y que podemos decirle, persuadir, convencer a nuestro corazón que es engañoso y que es perverso y que nos acusa que las cosas no son así, que no son como las está pintando, es en lo que Dios dice de nosotros. ¿En qué conocemos que somos la verdad, hermanos? ¿Y cómo le podemos voltear la tortilla a ese corazón que nos está diciendo tú no vales para nada, que nos está diciendo tú no eres digno, que tú eres mira lo que hiciste la semana pasada, mira lo que hiciste ayer, mira las cosas que tú haces y encima vienes para la iglesia como si nada hubiese pasado? Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, si ese bicho asqueroso que se la pasa acusándonos y diciéndonos esto, esto y esto, mayor, aleluya, mayor que nuestro corazón, ¿es quién? Dios, aleluya. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. La Biblia define el corazón como engañoso y perverso. Pero si éste nos acusa y nos dice que no valemos para nada y nos dice que somos unos inútiles, unos miserables, a ti puede que no te lo haya dicho, a mí me lo ha llegado a decir y me ha acusado de tantas cosas horribles. Si nos dice que no somos dignos, que para qué venimos a la iglesia si volvemos a caer una y otra vez en el mismo pecado, si somos unos fracasados, si no hemos logrado nada, le tenemos que recordar, persuadir, convencer a ese corazón que habla y que nos acusa que mayor es nuestro Dios, mayor que nuestro corazón es nuestro Dios y nosotros somos lo que Él dice que nosotros somos, no lo que nuestro corazón, que es engañoso y perverso, dice que nosotros somos. Cuando alguna vez tu corazón llega y te dice, pasa esto, Rocco, mira cómo estás actuando, mira lo que eres tú, mira que tú no sirves para esto, mira que tal, mira, lo que dice Dios es esto y esto y esto. Dios dice que somos hijos, que somos más que vencedores, que somos victoriosos, que somos nuevas criaturas, que somos perdonados, que somos aceptos en el amado, que somos pueblo santo y real sacerdocio. Esto es lo que dice Dios de mi corazón. Esto es lo que dice Dios de mí. Si nuestro corazón nos acusa, si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que conoce todas las cosas. Aleluya. Mayor es Dios que conoce todas las cosas. Somos hijos, somos más que vencedores, somos nuevas criaturas, somos perdonados nuevamente, somos aceptos en el amado, somos pueblo santo y somos real sacerdocio. Somos sus hijos. Amén. Somos sus hijos. Dile a la persona que tienes a tu lado, soy hijo de Dios. Hijo. No lo que dice mi corazón que soy yo, no de lo que me acusa a veces, soy lo que Él dice que yo soy. Aleluya. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra tan maravillosa.